Ya está. Hola a todos. Buenas tardes. A ver, bueno, vamos a ver si nos acompañan. Lidia, por lo menos, que estaba ahí acompañándonos, y algunas personas más. Bueno, hemos tenido que cambiar de sala porque la otra estaba dando problemas. Entonces, no es el enlace que os hemos enviado por correo, pero bueno, espero que nos encontréis. Bueno, pues como decíamos, hoy vamos a hablar de quién tiene la culpa. Hay diferentes enfoques de la culpa, ¿no? O se puede mover en distintos ámbitos. Cuando me culpan a mí de haber hecho algo, cuando yo echo la culpa a alguien o cuando me siento culpable. Entonces, esos serían los tres enfoques. Mi nombre es Esperanza Sánchez. Y yo soy Gabriel García Sáez. Y ambos son... Perdón. Bueno, somos instructores de educación emocional Jaume Campos y especialistas del método DIF. Aparte, cada uno su formación, aparte, claro. Exacto. Y bueno, pues hoy os queríamos plantear varias preguntas para que vayamos profundizando en el tema de la culpa, porque es algo que se mueve habitualmente en todos nosotros a lo largo de todos los días, de una forma u otra, tanto si nos damos cuenta como si no. Y es interesante, bueno, estudiarla desde diferentes puntos, como vamos a hacer hoy, para que veáis que realmente la culpa, pues, es mucho más allá de una emoción que nos incomoda y que queremos apartar de nuestra vida. Entonces, la primera pregunta que planteábamos era ¿en qué situaciones te sientes culpable? O te das cuenta de que culpas a los demás o otros te culpan a ti. Ese sería un poco la primera pregunta triple que os lanzamos. Bueno, el tema de la culpa, aparte, se mueve como de una manera muy muy escondida, ¿no? Porque, o sea, está ahí, pero no nos damos cuenta muchas veces que es lo que nos está pasando a nosotros. Sí que nos damos cuenta que tenemos la sensación de que alguien tiene la culpa o que nosotros tenemos la culpa. Pero si alguien nos dice, bueno, pero, a ver, pero ¿tú qué sientes? ¿Pero qué voy a sentir yo? Pues estoy cabreado o me pasa esto, porque es que fíjate lo que me ha hecho. O es que lo podría haber hecho mejor. Dependiendo de dónde vamos, nos sentimos de una manera o de otra, es cierto. Ya sea nos puede pasar entre familia, entre amigos, entre pareja, hijos, en el trabajo, nos responsabilizan de algo, ¿no? Nos responsabilizan o nos responsabilizamos nosotros de algo. Pero no es lo mismo la responsabilidad que la culpa, claro. Sí que surge desde ese punto, ¿no? De, oye, tú, ¿y por qué no hiciste esto? Es que fue esta persona. Fue culpa suya, ¿no? Fue culpa. Y cuando partimos de todo esto, que lo vivimos en el día a día, el tema es, muchas veces podríamos pensar, ¿y de dónde surge esto? Mi manera de que a lo mejor siempre le echo la culpa a los demás. O alguien me dice, es que siempre, siempre le echan la culpa a los demás. ¿Qué pasa? ¿Y tú qué? O puede ser, joder, no te castigas tanto. Fíjate en los demás. Está siempre que si tú, que si yo, que si a ver si tiro un poco mejor, vaya exigencia. Eso también puede pasar, ¿no? ¿Qué me lleva a mí a manejar la culpa de esa manera? Lo primero, cuando estamos en la familia o el entorno en el que crecemos, desde pequeños, vamos adquiriendo y vamos heredando. Hay familias que se manejan más desde echar a la culpa a los demás, ¿no? Es una posición bastante cómoda, entre comillas, porque bueno, te evitas y sales pues como se suele decir, del marrón, ¿no? Te quitas responsabilidad, te puedes incluso sentir mejor porque pones toda la responsabilidad fuera y desde la familia pues lo puedes heredar eso. También se puede adquirir, ya sea de la familia cercana, de amigos, muchas veces esto cuando hablamos de adquirir
cómo se adquieren las cosas de manera emocional, es porque en algún momento nos abrimos emocionalmente. Hay algo que impacta, ya sea que pues, nos vemos en una situación que a nosotros nos descoloca, nos saca de nuestro centro, digamos, y en ese momento es como si emocionalmente nos abrimos, nos afectan las cosas más. En ese momento, si alguien que se maneja desde la culpa, ya sea echando la culpa o de otra manera sintiéndose culpable, eso se está viviendo en ese momento. Ese sentimiento se está moviendo en ese momento ahí, lo está sintiendo esa persona. Y nos damos cuenta. Nos podemos dar cuenta más o menos cuando alguien está triste, más o menos cuando alguien está enfadado, más o menos cuando alguien se siente culpable. Pero eso está ahí, ¿nos demos cuenta o no? Y cuando nos abrimos por un impacto emocional, eso entra. Entonces también puede ser esa parte, no solamente lo heredado, que es que pues nos lo transmitimos de familia en familia, de generación en generación, y es una manera de funcionar también, sino también de esa manera, que puede llegar de cualquier persona. Un momento en el que un conflicto no lo gestionamos y adquirimos esa manera, nos guste o no. Eso es como que se vuelve parte de nosotros. También puede pasar que por la mera supervivencia, ¿no? Estamos en una situación en la que no tenemos capacidad, no tenemos herramientas para poder salir de la situación o gestionar la situación, y entonces en ese momento, pues la única manera de salir de ahí es poner la culpa afuera. Eso nos pasa desde pequeños, ¿no? ¿Pasa algo? ¿Qué ha pasado? Te dicen tus padres, ¿qué ha pasado? Pues no sé, es que habrá sido no sé quién. O no, es que ha sido no sé cuántos. O sea, no quieres, surge esa parte de que no quieres pues que tus padres te regañen o te muestren pues, o que te castiguen o te digan que esto que mal que lo has hecho, ¿no? Eso te lleva a una sensación que no te gusta. Entonces, desde pequeños, pues esto ya lo empezamos a manejar de esta manera. Y desde ahí, pues lo siguiente sería plantear, bueno, una vez estamos en ese punto en el que pasamos a hablar de un poco de cuando somos pequeños, yo planteo la pregunta de ¿qué sientes cuando culpas? ¿Qué sientes cuando te sientes culpable? ¿Y qué sientes cuando te culpan? Cuando te culpas, cuando culpan, o sea, cuando te culpas, cuando culpas a los demás o cuando te culpan a ti mismo. Cuando hablamos de qué sientes cuando esto, podría decir, ya, pues me siento culpable. No, ya, claro. Estamos hablando de que eso es lo que prima ahí. Pero en todo eso hay muchos detalles, como siempre estamos hablando. Es rabia, es miedo, es tristeza, es algo más profundo. Ahí puede haber muchos detalles. Y de ahí pasaría a hablar al tema de cuando somos pequeños, los roles que empiezan a generarse, ¿no? Estos roles no tienen por qué ser fijos, no siempre estoy hablando de la rebeldía o la sumisión. Podría decir, no, es que yo a veces en ciertas situaciones me comporto de manera sumisa, pero en otras me sale la rebeldía. Bueno, vale, sí pueden estar las dos. Simplemente un poco como señalar esto porque es un poco como sacar y poner fuera o ponerlo dentro de mí. Ninguna de las dos me va a ayudar. Pero desde la rebeldía, pues el niño pues, no le ha servido por alguna razón esa parte de sumisión, de respetar las normas, de seguir adelante, buscar cómo hacer las cosas siguiendo todos los pasos que le han dicho sus padres, de tal manera que así obtienen lo que necesitan. Que normalmente, aunque pensemos que es un juguete, una chuche, lo que sea, realmente es el cariño, la cercanía, el tenerte ahí presente contigo, el amor. Y desde ahí, pues el niño
empieza a darse cuenta que si dejan de respetar las normas, obtiene esa cercanía, ¿no? Entonces desde ahí surge un poco más desde la agresividad, la descarga, el decir, es que esto ¿no? Oye, ¿por qué no haces esto? Que no quiero. Desde el expulsar, ¿no? Eso. Y como si fuésemos un espejo. Como si fuésemos un espejo. Igual que hace la gente que pone la culpa afuera. Un poco de esta conexión desde esa rebeldía. No miramos un poco qué me está pasando, sino que ¡fum! Habrá sido tú, ¿no? No me gustan las normas, no las sigo, no pasa. Es un rol, ¿no? Que cogemos desde pequeños, para que nos demos cuenta un poco de esto. Que también puede ser desde el punto de la sumisión. Cuando somos pequeños, seguimos las cosas que nos van diciendo, nos dicen, ¡ay, qué bien que lo has hecho! Y digo, ¡ay, qué bien! Pues la siguiente lo haré igual. Y seguro que me llevo igual el cariño, la atención, la cercanía. Y desde ahí pues siguen siguiendo las normas, lo que se va marcando en la familia, y parece que las cosas van bien, pero no siempre va a haber un niño va a haber el momento en el que seguro que se frustre el niño. Aún así siguen intentando llevar desde ese coger la responsabilidad. Si me dicen que yo haga esto así, lo hago así, me responsabilizo y entonces obtengo lo que quiero. Tiene sentido, ¿no? Pero desde ahí yo tengo la responsabilidad, yo tengo que por un lado está bien, pero desde la culpabilidad es como, no me doy cuenta, siempre no observo lo que yo puedo hacer, lo que ha pasado fuera, sino es siempre desde esa más autoagresión, desde esa rabia que se dirige hacia uno mismo, desde la descarga hacia uno mismo, esa exigencia hacia uno mismo. Si lo hago mejor, seguro que me van a querer. Si lo hubiese hecho mejor, me habrían querido mejor. Si lo hubiese hecho mejor, esto habría salido de otra manera. Ahí empieza, ¿no? Como he dicho, ninguno de los dos. Es un poco como el agujero negro, ¿no? Que absorbe y recoge, siempre recoge todo. Esto habrá sido por mi culpa, esto también. Y desde ahí entra en otra sensación. Es una rabia, pero hacia uno mismo. Le lleva más hacia la tristeza, ¿no? Pero cada uno lo puede sentir de una manera distinta. Fijaros que todo lo que estaba comentando Gaby es como si fuera un fondo debajo de la culpa, ¿no? Hay todo un mundo de emociones debajo de la culpa y en realidad el tema de la culpa es como si fuera una forma de escapar o de evadirnos de esas emociones que están más en el fondo, pero que no sabemos gestionarlas y que normalmente nos llevan, pues eso, a como a culpar a otros, ¿no? Es como yo no sé gestionar ni reconocer a veces la tristeza, la rabia que siento o la impotencia o la incapacidad, lo que sea que se me está moviendo, como no sé gestionarlo, eso me sube y lo que hago es, bueno, proyecto en el otro, ¿no? Como él decía, hay personas que tienen una tendencia más a la sumisión, al no expresarse, por cada uno por las condiciones de la vida que ha tenido, la educación que le han dado, el ambiente familiar. Entonces, unos tienden más a callarse y a tragar todo eso y otros a expresarlo. Pero al final en todos hay como ese doble espacio. Hay una parte que es más superficial, que sería ese sentimiento de culpa, incluso el enojo, pero cuando vamos profundizando, debajo hay todo un mundo de emociones, que es donde realmente podemos empezar a gestionar las emociones y donde realmente vamos a poder aprender de qué está sucediendo. Si nos quedamos enganchados en la culpa, no estamos haciendo nada, simplemente vamos a sentir probablemente mucha rabia o incluso a veces resignación o directamente nos vamos a la tristeza porque es como, bueno, no merece la pena o esta persona, me pongo a lo mejor en el lado de la otra persona como para no entrar en conflicto y entonces digo, bueno, es que esta persona realmente no lo quería hacer o es que ha tenido un mal día, pero estamos quedándonos con la película que está sucediendo, pero no estamos entendiendo el fondo, ni el fondo nuestro, ni de la otra persona, si es que hay una interacción. Entonces, a la última pregunta que os planteamos de, ¿crees que se puede aprender de la culpa? Claro que se puede aprender y de hecho esa es siempre la propuesta de la educación emocional Jaume Campos,
que las emociones, más allá de sentirlas y darles un espacio porque existen para algo, son como llamadas de alerta de nuestro inconsciente que nos está tocando la puerta y nos está diciendo aquí hay algo que trabajar. Con respecto a la culpa, como digo, sería algo superficial, pero cuando nosotros empezamos a profundizar ahí, vamos a encontrar realmente qué está sucediendo ahí. Si mis padres me echan la culpa porque he roto algo, ¿qué estoy sintiendo yo? ¿Qué está sintiendo ese niño? La sensación de que ha decepcionado a sus padres, la vergüenza, ahí, ahí es donde realmente empezamos a entender a ese niño y por qué sale esa reacción pues, o de huir o de callarse, porque al final siempre lo que sucede es que de niños a padres o de hijos a padres siempre lo que hay una dependencia por pura supervivencia. O sea, somos la especie que no sabe desarrollarse de forma individual. Necesitamos a nuestros padres o a nuestros cuidadores para poder crecer. Entonces ahí se generan unos lazos emocionales muy intensos y eso nos acompaña durante toda nuestra vida. El tema es que ahora podemos aprender a gestionar nuestras emociones para ir soltando esos lazos del entorno y empezar a darnos lo que nosotros necesitamos. Si no, vamos a seguir siempre con el mismo juego, el juego de la culpa de es que mis padres no me dieron lo que yo necesitaba, o es que mi pareja actual no me entiende, o es que yo no hago bien las cosas, el arrepentimiento. Pero repito, nos estamos quedando en la punta del iceberg, que es lo que se ve, lo que está por encima del mar, ¿no? Pero lo interesante es profundizar hacia abajo y poder entendernos para ver cuáles son las necesidades reales. ¿Qué otras emociones, por ejemplo, se te ocurren, Gaby? Bueno, desde claro, la parte más superficial, podríamos decir eso, ¿no? La exigencia, ¿no? Una sensación de que no me puedo permitir esto, tengo que llegar más allá. Algo que en la sociedad está muy valorado ahora mismo, pero que emocionalmente pues, nos impide aprender del conflicto, porque lo único que hacemos es desubicarnos. Estamos en un punto, tenemos una realidad emocional y nosotros queremos estar en otro sitio, sentirme bien, hacer todo bien y que nadie sufra ni nadie, todo salga bien, ¿no? Y la realidad no es así, ¿no? Entonces, desde la exigencia, pues no nos permitimos vivir el proceso emocional. La impotencia también, claro, si nos exigimos tanto, es que hay momentos que nos ponemos la barra aquí, ¿no? No aquí, sino allí, elevada. Entonces es imposible llegar hasta allí. Y de hecho, cuando nos lo ponemos hasta allí, eso pasa, ¿no? Desde esa exigencia es que es todavía peor. Porque esa sensación de impotencia, de no poder hacer nada, es cada vez mayor. Nos exigimos y no podemos gestionarlo, no podemos hacer nada, no podemos cambiar lo que ha pasado y es un círculo vicioso. La incapacidad, el no puedo hacer nada con esto que ha sucedido, con lo que he hecho, con lo que me han hecho. Sí, le puedo echar la culpa a otros, pero ¿me siento bien con eso? Y con esto quiero decir, ¿dejo de sentir rabia cuando echo la culpa a otras personas? ¿O dejo de sentir tristeza cuando echo la culpa a otras personas? ¿Dejo de sentir miedo cuando echo la culpa a otras personas? El miedo, si entramos un poquito más en profundidad, o a veces incluso puede ser un poco más superficial, puede ser el miedo lo que esté ahí. El miedo puede representarse de muchas maneras, no tiene por qué ser lo típico que nos imaginamos de el miedo, un monstruo, lo que nos pasa desde pequeños, ¿no? El miedo a la oscuridad, el miedo a quedarnos solos. No, también puede ser el miedo a que descubran mi parte más vulnerable, el miedo a mostrarla o el miedo a mostrar mi debilidad, ¿no?
La culpa siempre surge desde una parte más desde la fortaleza. No, yo no he tenido la culpa, de esa rabia, fortaleza, que se valora tanto ahora mismo. Por eso ahora mismo la culpa, pues, está el día, están los programas de televisión, tú ves que hiciste esto, no, lo hiciste tú, las discusiones, empiezan a echarse la culpa unos a otros. Está al día a día. Es normal, porque se está valorando mucho más lo externo, la imagen, lo más superficial. Pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Que en la parte más vulnerable, más débil, más sensible, se queda atrás. El tema es que desde ahí es el único lugar desde donde podemos empezar a trabajar. Y es justo la parte que estamos obviando, ¿no? Desde ahí, ¿qué sensaciones? Pues si empezamos a entrar ahí, esa fragilidad, la inseguridad, la falta de valor, no sé hacerlo, no puedo hacerlo, no soy suficiente. Y desde ahí la culpa la tiene el otro. O la exigencia, tengo que hacerlo mejor, pero no puedo porque no soy suficiente, pero tengo que hacerlo mejor. Una lucha interna, esa lucha interna al final produce como una rotura interna. Es como si estuviésemos rotos por dentro, emocionalmente. No, estamos desunidos, estamos en dos partes. Uno que quiere estar, una parte de nosotros ahí fuertes, exigiendo y haciendo las cosas bien, como se debería hacer las cosas, entre comillas, o como se muestran donde quieran que te lo hayan mostrado, tu familia, tus padres, tus amigos, la sociedad, Facebook, la televisión, ¿no? Es que tú no lo haces bien. Se está moviendo ahora mismo mucho todo esto, ¿no? Bueno, habrá mucha gente, es una pena que hayamos cambiado de esto, porque había gente ahí participando, pero bueno, si se juntan, pues también nos pueden decir pues todo esto que se mueve, ¿no? Con todo esto del confinamiento, que por eso estamos sacando estos temas, porque cuando salimos a la calle se mueven todas estas emociones. Salimos a la calle, oye, que tú no llevas mascarilla, a ver si me vas a contagiar, es que me has contagiado, ¿no? O es que yo llevo mascarilla o no me puse bien la mascarilla, con otras cosas, ¿eh? Es que el gobierno, vaya medidas de mierda que están haciendo, ¿no? Pero ¿cómo te sientes tú? Sí, puedes tener razón, si no estamos diciendo eso. El tema es cómo te sientes tú. Exige, haz lo que quieras, muévete, si no es eso. Pero todo lo que hagas, hazlo desde la coherencia. Y si encima tu coherencia interna es mayor, lo que va a ocurrir es que todo lo que tú hagas, todo tu potencial interno, va a estar ahí para que todo lo que tú quieras hacer, lo puedas llegar a hacer con mucha más facilidad, sin estar luchando, sin estar enrabietado continuamente porque las cosas no salen y al final eso a lo mejor lo descargamos en otra persona porque no nos entendemos. Mira, Nidia, por ejemplo, nos decía antes, a ver, digamos que yo me siento perfectamente consciente y equilibrada y mis hijos me desequilibran. Y ponía ahí una carita con risas, ¿no? Pero aunque se plantee en plan de broma, sí que muchas veces tenemos esa sensación de que nuestros hijos nos mueven o saben dónde tocar para desequilibrarnos, ¿no? Entonces ahí lo interesante, porque claro, la pregunta aquí sería ahora, ¿vale? ¿Y qué hago entonces cuando siento culpa, ¿no? ¿Cómo la gestiono? ¿Cómo paso de esa culpa que estamos diciendo que es lo que primero sale a profundizar ahí? Bueno, aparte de que eso es todo lo que hacemos en los talleres de educación emocional, porque hace falta una práctica guiada para empezar a identificar las sensaciones de mi cuerpo y aprender a bucear en todo eso que se mueve en nuestro interior. Pero básicamente, cuando, por ejemplo, lo que comenta Nidia, ¿no? Cuando vienen mis hijos y me desequilibran, fíjate, ya después decía, me siento culpable por perder la paciencia. Desde la parte adulta, es decir, Nidia se observa y ve que pierde la paciencia, entonces, claro, la comparación es como que soy yo la que lo está haciendo mal. Ese es el juicio propio de uno mismo. Desde ahí,
lo que se nos mueve primero es esa sensación de culpa, pero hay que observar un poco más en profundidad qué está sucediendo ahí, ¿no? ¿Qué significa para mí que haya perdido la paciencia? ¿O qué es eso que han hecho mis hijos que a mí me desequilibra? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué han dicho? ¿Qué han hecho? Y ahí observarme, como decía Gaby ahora, esto que está pasando, ¿qué tiene que ver conmigo? Y entonces me observo. El primer indicativo puede ser observar nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué sensaciones físicas estoy notando? Si noto una sensación en el pecho que tiene que ver con la afectividad, o la garganta, con la incapacidad de expresar, el estómago, la dificultad para actuar. Entonces, el empezar a escuchar nuestro cuerpo y observar las sensaciones, por lo menos ya nos está ayudando a recuperar el poder de escucharnos, porque si no, con la culpa, como decíamos, es muy fácil engancharse en lo que me ha hecho el otro, o yo sacar el látigo y empezar a castigarme, ¿no? O autoflagelarme porque pobrecita de mí que perdí la paciencia. Si escucho mi cuerpo, ya por lo menos estoy, como digo, recuperando el poder. Cuando yo empiezo a escuchar mi cuerpo, me voy a dar cuenta o puedo preguntarme y observar cuál es la emoción que se está moviendo en mi interior, que va más allá de la culpa. La culpa hemos dicho que es una emoción un poco más superficial. ¿Qué hace que yo reaccione de esa forma? Y entonces, pues ahí podemos entrar más en la sensación de, bueno, he perdido el control de la situación o no me hacen caso, siento que me ningunean, que no soy valiosa en la familia, que no soy importante. Ahí ya estamos tocando sentimientos más profundos, que es donde vamos a poder trabajar. Entonces, en ese proceso decíamos de primero observarme, observar mi cuerpo, descubrir qué emoción estoy sintiendo, ahí yo voy haciendo una autoindagación y bueno, puedo empezar a trabajar con mi niña o con mi niño, porque cuando yo descubro cuáles son los sentimientos más profundos, ahí me puedo dar cuenta pues que a lo mejor tengo ganas de llorar y es bueno permitir que la emoción se exprese, o a veces con un bostezo o moviendo el cuerpo. Esa emoción que se mueve, cuando se expresa, de alguna forma ya estamos descargando y estamos bajando un poquito esa tensión, esa exigencia, esa dureza que se genera dentro de nosotros cuando está el tema de la culpa por medio. Entonces, el poder descargar eso que se mueve dentro de nosotros nos va a permitir ya encontrarnos un poquito mejor y manejar la situación desde otro punto, no tanto desde la exigencia o desde la culpa, sino desde esa emoción más al fondo. Eh, Y sí, bueno, primero, bueno, el tema de los niños es impresionante. Es impresionante cómo están así un poquito más abiertos que los adultos en esa parte de bailar con la ola, ¿no? Cuando digo bailar con la ola me refiero a la emoción, bailar con la emoción. Y según les llega algo, lo expresan. No saben muy bien qué les pasa ni por qué, pero lo expresan. Y si les llega rabia, pues ellos expresan rabia o expresan en contra de esa rabia, se expresan de alguna manera. Si les llega tristeza que no se ha expresado, pues sacan eso de alguna manera. Si te estás callando algo, les ves ahí gritando. Y dices, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué gritan? Porque hay una sensación de falta de expresión. Eh, claro, por eso muchas veces pues, nos mueven tanto, porque sienten el punto débil, digamos. El punto débil es simplemente ese conflicto sin resolver, que está ahí a la espera. Y ellos son como ese clic que nos va llevando por ahí, ¿no? Eh, y por cerrar un poco con un tema que me gustaría también hablar, el tema de la muerte que se está moviendo ahora mucho y la culpa en torno a esto, ¿no? Porque creo que es un tema que mueve la culpa muchísimo. Y como bueno, es un tiempo, en todo este tiempo pues está moviéndose mucho el tema de la enfermedad, la muerte y ante eso pues la culpa es como un eje que está en muchas situaciones en las que se da esto, ¿no? Y
Y de ahí surge el discurso, ¿no? Siempre la emoción surge como el motor y luego la estructura mental empieza a darle forma. Empieza a decir, no hice todo lo posible en aquel momento, podría haberlo hecho de otra manera. Si hubiese hecho un poquito más de esto, a lo mejor se hubiese salvado. Si hubiese cambiado esta manera o si esta persona no hubiese venido, ¿no? Empiezas a buscar formas, a llegar a vivir esa situación una y otra vez, a darle vueltas. Y desde ese dolor, ¿no? De culpa, porque es como volver a ese momento y no querés soltar desde la culpa. La culpa es el enganche. El duelo, bueno, es vivir un poco el duelo, pero la culpa es lo que hace que ese duelo no se pueda vivir. Pero a lo que voy es que cuando tenemos herramientas, nosotros gestionamos de una manera. Y cuando tenemos una herramienta o tenemos la culpa como una herramienta para manejarnos en la vida, lo haremos desde la culpa. Y si no es la culpa y empezamos a tener herramientas para gestionar nuestras emociones, las cosas las gestionaremos de otra manera. Quiere decir que nosotros cuando hacemos las cosas, en todo momento, lo hacemos de la mejor manera que hemos sabido en ese momento. Y no podríamos haberlo hecho de otra manera mejor. Cuando hablamos de la responsabilidad y no de la culpa, lo que estamos diciendo es que nos acercamos a ese proceso en el que eso que ha habido, que sí, que podemos haber tenido responsabilidad. Si es que no decimos que no. Puede ser que hayamos hecho algo que haya dañado a otra persona. Y ante ese momento surge la culpa. Y puede que en ese momento también hayamos hecho algo que no haya dañado, pero sin embargo nos sentimos culpables igualmente. Sea como sea, la responsabilidad no es ese punto de culpa, sino es ese punto de acercarse a lo que pasó, reconocer lo que uno siente o lo que sintió y darse cuenta, desde ahí, empezar a entrar y darse cuenta de que esa parte emocional y vulnerable y tan tierna que está ahí, que es la que se está sintiendo mal y que por eso se empieza a estructurar toda esa culpa, a esa es la que le tenemos que dar ese cariño. Porque busquemos la manera que busquemos de hacerlo de una manera diferente, lo hicimos de la mejor manera que pudimos, teniendo las herramientas que tenemos. Si nosotros aprendemos nuevas herramientas de gestión emocional, no lo haremos como lo habríamos hecho en ese momento. Lo haremos de otra manera. Pero es que para eso necesitamos un proceso de vida, un proceso de aprendizaje, aprender de los conflictos. Eso es lo que nosotros enseñamos. Y desde ahí puede haber un cambio. Yo personalmente cuando he sentido culpa y directamente en una muerte cercana y he sentido la culpa y es un dolor muy fuerte porque es una pérdida. Es una pérdida y ya no hay vuelta atrás. Pero tú le das vueltas a ver si pudiese haber hecho las cosas de otra manera. Acercarse a ese momento y darte cuenta, aquel que eres tú, que estás viviendo esa situación tan dura ya para ti, que encima te estás echando más piedras encima y más dolor encima, acercarte tú a ese momento y darle todo el aprecio y todo el cariño y el apoyo a ese tú mismo que estabas en aquel momento y darte el cariño, eso llega un momento que todo el castillo que se está creando baja. Eso es lo que enseñamos nosotros, a llegar a ese momento, a poder darte eso. Y es tan importante porque nos tiramos toda la vida dando vueltas y nos podemos tirar toda la vida intentando buscar una manera distinta. Y la manera distinta simplemente es llegar hasta ahí, darnos el cariño y que eso finalmente se integre y calme y podamos vivir tranquilos. Lo importante que es la culpa y cómo nos desestabiliza. Pero bueno, este es el trabajo. Es un trabajo muy bonito cuando llegas a ese punto, pero hay que aprender a ello. A base de observarse, conectar con las sensaciones del cuerpo, ir entrando y llegar hasta ese punto. No busquéis la responsabilidad desde la madurez emocional cuando no hay herramientas. No tiene sentido.
Eso es poco a poco, escalón a escalón, de tal manera que yo siento, me doy cuenta de lo que siento en el cuerpo, me doy cuenta qué es lo que me está pasando y desde ahí empiezo a acceder a cuál fue la amplitud de ese momento. Y desde ahí sí que puedo trabajar conmigo, desde ahí sí que puedo trabajar mis emociones, desde ahí sí que puedo acercarme a la situación, no desde la culpa, pero sí de la responsabilidad. Así es. Sí, es muy importante. Es que realmente si trabajáramos la culpa, en el fondo se acabarían las guerras, los conflictos y se acabaría todo, porque al final la culpa es lo que nos lleva al enfrentamiento, a la lucha, a la pelea, ¿no? Entonces, si cada uno tomara esa responsabilidad de encargarse de lo que se le mueve, más allá de quién ha generado esa situación, todo sería mucho más fácil. Y lo bonito es que no tenemos que esperar a que todos lo hagan, sino que basta con que empieces tú con tu propia historia, con tu propia culpa, para que haya un cambio en tu entorno. Así es que la propuesta es esa. Coge las riendas de tu vida, empieza a trabajar en lo que se mueve dentro de ti, más allá de que el otro haya hecho o haya dejado de hacer. Realmente, cuando lo vemos desde este punto de vista de que podemos aprender de esas emociones que normalmente rechazamos de nuestra vida, lo que nos hacen los demás, que en un momento dado puede vivirse o sentirse como un ataque, como un desprecio, como un rechazo, nos damos cuenta de que realmente es un regalo, porque nos están dando la oportunidad, inconscientemente, por supuesto, a lo mejor la otra persona sí quiere hacerte daño, pero te está haciendo un regalo porque si te duele o si se te mueve la culpa o cualquier otra emoción, lo único que indica eso es que hay algo pendiente de trabajar por tu parte. Si tú estás bien, es como el ejemplo que poníamos un día de una herida. Si yo tengo una herida en el hombro y viene alguien y me toca, si yo tengo la herida me va a doler, pero si no tengo herida me pueden dar fuerte que no me duele, aunque me quieran hacer daño. Entonces emocionalmente es igual. Sea lo que sea que haya hecho el otro, si a mí me duele, pues es una cuestión de yo observar eso y gestionar esa emoción. Y ahí pues todo se resolvería, sería mucho más fácil. Y como digo, con que solo empieces tú a gestionar tus emociones, a trabajar ahí en el fondo y que tú te des lo que necesitas, va a cambiar toda la relación con tu entorno. Incluso tú también les vas a hacer un regalo a ellos, porque muchas veces estamos esperando que los demás nos den lo que nosotros no nos damos. Y eso se siente como una carga tremenda. El hecho de que el pedir que nos escuchen, que nos quieran, que nos entiendan, que no se enfaden con nosotros, para el otro supone una carga muy grande. Y si no, mirarlo desde el otro punto de vista. ¿Cuántas veces decimos algo y si estamos escribiendo un WhatsApp, lo escribo y lo borro, o en un audio, o si tengo a la persona delante me cuesta expresarlo? Es como que le damos muchas vueltas a lo que queremos decir para no hacer daño. ¿Cómo te sentirías si te dijera la otra persona, di lo que quieras decir, que si me hace daño ya yo me lo gestiono, sé que no tienes tú la culpa? Eso es una liberación total. Entonces, veámoslo de esa forma, que vamos a empezar a encargarnos de nosotros para no echarle esa carga a nadie, ni ese trabajo de que nadie nos tenga que hacer felices, ni cuidar de que no nos enfademos, sino que pase lo que pase, nosotros nos vamos a encargar de nuestra parte emocional. Y veremos cómo las otras personas empiezan a sentir una energía diferente, un trato distinto, y eso permitirá que muchas de las tensiones que se generan en el día a día pues empiezan a desaparecer. Así es que nada, hasta aquí lo que queríamos compartiros de la culpa, que bueno, que hay muchísimo que hablar. Hubiera sido genial poder responder más preguntas, pero bueno, entendemos que con el cambio este de plataforma pues se han perdido muchas personas. Pero bueno, aquí queda la grabación. Eh, por supuesto, podéis dejar comentarios debajo y en otras sesiones o por escrito también os vamos a ir contestando. Nada más. ¿Algo más que Bueno, agregar, Gaby? nada, ha sido un placer compartir con vosotros otro jueves. Ha sido una pena y me siento culpable. No, es una broma. Es verdad, has tenido tú la Ha sido culpa, la culpa. que no conseguías entrar. O bueno, la culpa es de la tecnología. Ha sido la culpa de los de la tablet.
Totalmente. Muchas gracias. Si tenéis algún comentario que os habéis dejado, ya sabéis, dejadlo ahí y lo contestaremos igualmente. Así que nada, el próximo jueves nos volvemos a ver con muchas ganas y con otro tema distinto, el confinamiento y yo. Gracias por estar ahí. Gracias. Chao. Chao, chao.